manejo de esa plataforma que se recomienda. En el ejercicio 4 ese es muy sencillo. Ustedes tienen aquí algo así como un organizador donde tienen diferentes círculos. Cada uno de ellos tiene que ver con una información determinada. El círculo central indica que cada uno de estos son ecuaciones básicas de la electrostática. Tenemos que cada uno de esos círculos es llamado de acuerdo a una de las primeras 5 letras del alfabeto. ¿Ok? A hasta la E. Ahora, se debe seleccionar dependiendo de la culminación. Bueno, ustedes primero deben llenar cada uno de estos espacios con la información requerida. Por ejemplo, el círculo A, el círculo azul, me habla de la magnitud de la fuerza eléctrica y me da unas informaciones. Me dice que tenemos dos cargas puntuales, Q minúscula y Q mayúscula, y la distancia de separación es igual a 3D. ¿Esto para qué? Para que ustedes vayan reforzando también. Por favor, cerrar micrófonos. Muchas gracias. Bueno, Profe, lo que pasa es que la pantalla me quedó pegada, no sé qué sea. Buenas noches. buenas noches. Ok, voy a intentar yo cerrárselo, a menos que vaya. Esto ya se lo cerré. Muchas gracias. Bien, entonces, esto para que ustedes vayan reforzando también el hacer reemplazos en fórmulas, ¿vale? Para que cuando y utilizando expresiones literales, expresiones con letras, es manejo algebraico. Es muy simple, pero para que ustedes también refuercen esa parte. Se tiene una fórmula general, pero aquí se está dando en términos de otras letras, se están dando cantidades como la distancia o las cargas, para la magnitud de la fuerza eléctrica, para la magnitud del campo eléctrico, para la ley de Gauss, cómo representar la ley de Gauss, el potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. ¿Qué se pide? Buscar cuál es la fórmula para la fuerza eléctrica, pero esa ya la vimos, por ejemplo, acá. ¿Cuál es la fórmula para el campo eléctrico? Miren que ambos son cargas puntuales, entonces esas son las fórmulas que vimos en la webconferencia. La ley de Gauss. La ley de Gauss, como ustedes pueden ver en la literatura, en las referencias que se les enviaron, establece que el flujo eléctrico generado por una carga es igual a la carga encerrada sobre epsilon cero. Entonces, 8Q, aquí para la literal C, 8Q sería donde va aquí la carga encerrada. Sería hacer el reemplazo, no copiar la fórmula tal cual porque el problema me está diciendo, la carga vale 8 veces Q mayúscula y es positiva. Entonces, no es copiar las fórmulas idénticas a como lo encuentran en internet o en los libros, sino además hacer el reemplazo. Es ya ponerlo en el contexto que les está pidiendo a ustedes el problema. El potencial eléctrico de una carga puntual, también es la misma fórmula que vimos aquí en la conferencia, y la energía potencial eléctrica, que también vimos la fórmula aquí en la conferencia. Entonces ustedes ya tienen, de hecho, hasta la fórmula. Es simplemente hacer el reemplazo. Ya vamos a ver un ejemplo muy rápido de esos reemplazos, pero para tener en cuenta la segunda parte. En la segunda parte simplemente tienen que hablar un poquito de esas fórmulas, de una de las fórmulas. ¿Y cómo ustedes seleccionan la fórmula que les corresponde? Pues bueno, tenemos que las fórmulas van desde la A hasta la E, aquí en los círculos. Dependiendo en el número en que termine su cédula, ustedes van a escoger una de ellas. Por ejemplo, si tenemos esta cédula que termina en el número 8, entonces tenemos que la letra E es cuando el documento termina, se utiliza cuando el documento termina en 8 o en 9. Así que para esta persona cuya cédula termina en 8, le corresponde hablar de la energía potencial eléctrica. Un segundo, por favor. Se debe llenar entonces este espacio. Es muy sencillo. Colocan número de documento. Colocan el nombre de la ecuación que le corresponde. Entonces debe colocar acá energía potencial eléctrica para el ejemplo en cuestión. Dependiendo del número en que culmine su número de identificación, por favor. Y debajo escribir un párrafo. Muy cortico, de máximo 10 líneas. La idea es verificar que ustedes están revisando el concepto que está allí. Un párrafo muy cortico sobre, en este caso, para este ejemplo,
la energía potencial eléctrica. Y ya con eso tiene la segunda parte del ejercicio número 4. Aquí un ejemplito para lo que sería la primera parte. Si me hablan la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales, la magnitud de la misma, mire que aquí me están hablando de que las cargas puntuales son P mayúscula y T mayúscula, le están dando ese nombre. Esas son las letras que están utilizando. Y me dan la distancia de separación. Entonces allí yo tengo que primero buscar cuál es la fórmula para la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Recuerden que esa es igual a K por la carga, el valor absoluto de la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia de separación entre las mismas. Pero entonces ahora viene el reemplazo. Para el problema en cuestión, Q1 la puedo llamar P, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vamos a copiar primero estos espacios. Entonces las cargas van a ser P y T. Si quieren colocamos un punto que me indique que las estoy multiplicando. Y la distancia de separación es 4D. Entonces esa es la fórmula. Y eso sería lo que tendrían que hacer si esto es lo que les está pidiendo el problema, si estas son las cantidades que me está diciendo el problema, que reemplacen la fórmula para la fuerza eléctrica, para la magnitud de la misma. Es eso lo que deben hacer. Miren que no les pedí que colocaran solamente la fórmula general, sino que hiciesen el reemplazo, hiciesen la identificación. Y este es un procedimiento donde a veces se encuentran algunos fallos en los estudiantes, que de pronto o no reemplazan bien o se quedan solamente con la parte general. Entonces, también es muy importante que ejerciten esa parte ya para más adelante cuando tengan que hacer reemplazos más complejos.